Está la grabación. Bien, Ahí estamos. bueno chicos, este teórico que vamos a dar tiene que ver con otras tipologías arquitectónicas eh, que en realidad no necesariamente tiene que ver con todos los prácticos que nosotros vamos a hacer ahora, sino más bien tiene que ver con tener como un concepto general en lo que es abarcar diferentes tipos de programas en relación a algo que tienen un poco en común, que es cómo armar ideas de partido, cómo tener una idea o un concepto sobre un proyecto, ¿sí? Em, a ver, primero que todo, quería un poco explicarles a qué nos referimos con tipología, porque seguramente en el próximo práctico que vamos a tener el conjunto de viviendas, también vamos a estar hablando de tipologías y no necesariamente es lo que vamos a trabajar ahora, digamos. Una tipología es un estudio de clases o tipos que pueden formar un grupo dentro del lenguaje arquitectónico, ¿sí? Cuando hablamos de tipologías hablamos de un grupo. Y esto puede referirse tanto a diferentes tipologías como departamentos, por ejemplo, como a otros grupos que tienen funcionalidad o usos en común, ¿sí? Por ejemplo, arquitectura residencial, pueden ser residencias em, de una escala pequeña, pueden ser residencias de escala grande, pueden ser edificios, ¿sí? Residenciales. Arquitectura religiosa, arquitectura comercial, arquitectura educacional. Un poco la idea de este teórico entonces va a ser abarcar algunas de estas tipologías y ir trabajando un poco cuáles fueron las visiones de los arquitectos, por qué resolvieron el programa de determinada manera o algunos proyectos que no están dentro de la Argentina y estén en otros lugares con otros tipos de climas, qué recursos utilizan, cómo refuerzan los programas y los conceptos. ¿Sí? Bueno, primero que todo, vamos a trabajar sobre las tipologías residenciales. Este es un proyecto que tiene un poco que ver con, es el que más se acerca al proyecto que estamos haciendo hoy nosotros, em, que tiene que ver con una vivienda mínima. Eh, Esto fue un encargo, es de Terratuma Arquitectos, es un estudio brasilero. Y le he puesto siempre como un título, un concepto, digamos, una vivienda económica, ¿sí? El punto de partida de este tipo de proyectos fue el lado económico. Tiene que ver también con esto de poder trabajar por etapas, de poder arrancar primero por una parte de la construcción y después poder lograr hacer la segunda, tal vez sin molestar tanto a la primera etapa y a la convivencia de estar en una obra y estar al mismo tiempo viviendo en una casa, ¿sí? Em, bueno, este proyecto me parece muy interesante porque tiene un terreno bastante acotado, como lo verán, debe tener aproximadamente 3 metros ese frente o menos, ¿sí? Eh, y lo que lo hace muy interesante es que es una vivienda que tiene una sola planta en un comienzo, digamos, y después tiene una ampliación a un segundo piso, ¿sí? Em, lo que parece súper interesante y que le da de alguna manera un valor conceptual y espacial muy bonito, tiene que ver con este patio que terminan instalando en el centro de la vivienda, que hace que, que todos los ambientes ventilen e iluminen de una manera natural y que de alguna manera esto que es un terreno tan pequeño termine cobrando como un valor, ¿no? Si nos ponemos a ver acá la planta, es interesante ver también esto que estamos nosotros trabajando, que es el tema de las circulaciones, ¿no? Cómo hacer que la circulación, no perder metros en circulación, es algo que sucede mucho en el proyecto este de vivienda mínima que estamos trabajando. Y lo que me parece
muy interesante de este y valioso de este proyecto es que si lo vemos así, con este color amarillo que estoy marcando, parecen ser un montón de metros cuadrados destinados a una circulación, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si lo vemos bien, esa circulación está súper bien planteada, digamos, porque recorre absolutamente toda la casa, pero está inserida dentro de de los propios ambientes, ¿sí? Forma parte del programa del living y del comedor esta circulación, ¿sí? Cuando planteo los equipamientos, lo planteo de determinada manera para no invadir esa circulación, pero tengo este mueble que me acompaña y que de alguna manera yo me apropio de este espacio cuando no estoy circulando y haciendo uso de ese paso, digamos, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Estratégicamente es como, parece muy interesante, como alrededor de este patiecito tenemos esta otra circulación que termina siendo todos los espacios de cocina, servicios de lavadero y toilet para ingresar, digamos, y para hacer uso de la misma cocina a través de esa misma circulación. ¿Sí? Es como termina siendo un espacio de paso y un espacio también de estar para poder tipo cocinar, lavar, entrar al toilet y demás. Y así es como termina rematando en esta escalera empieza a ser como la segunda etapa del proyecto, ¿sí? Acá al final de todo tenemos esta habitación con la iluminación y la ventilación que da hacia el patio. Después, por otro lado, esto también de los núcleos húmedos, ¿no? Cómo logran concentrar de alguna manera toda la parte húmeda y de instalaciones de la casa para que de alguna manera sea muy simple poder recorrer con las cañerías y salir a la calle de una manera eh, simple, ¿no? Diferente es cuando empiezo a tener en zigzag por ahí diferentes núcleos desparramados y estos al tenerlos más concentrados hace que también se economice mucho en materiales y conceptualmente termina siendo mucho más eficaz, ¿sí? Si lo vemos así en cómo se están planteando eh, estos esquemas de lo que se ve en la parte gris, ¿no? Eh, bueno, ya lo nombré acá, acá se ve el patiecito, ¿sí? Cómo termina generando este lugar, dándole vida con esta vegetación, este patio con esta circulación toda vidriada, con ventanas y puertas, que termina siendo un poco como la extensión de la casa, de este espacio al aire libre, ¿sí? Em, y acá por último, digamos, en la segunda planta, que sería como la segunda etapa del proyecto, que podría tener potencialmente una tercera etapa acá de este otro lado, digamos, una habitación con un baño exactamente igual a lo que tenemos en planta baja, lo cual hace que también, hablando de instalaciones, sería muy simple resolverlo. ¿Sí? Porque es una misma cañería que baja por el mismo lugar y se conecta. Em, y al armar esta segunda planta, se termina como ganando también este otro espacio que se resuelve con unas piedritas y termina siendo como una terraza y un nuevo espacio exterior para la vivienda, ¿sí? Pensando en que tenemos espacios acotados de terreno. Y el día de mañana, si es necesario, acá podría incluirse un estudio u otra habitación, ¿sí? Es como pensar en etapas y pensar proyectando en cómo se puede ir ampliando esta, esta vivienda. Bien, un minuto. Acá este es otro proyecto, es otro tipo de residencia, ya es una residencia de más metros cuadrados, pero lo que me parece interesante de mostrar, esto es otro lugar, esto se ubica en México, es un arquitecto llamado Ricardo Legorreta, y esta es una casa, se llama Casa en Sotogrande. Lo interesante de este arquitecto, si después se ponen a ver algunas imágenes de casas de él, pareciera ser que siempre como repite una misma
una misma lógica, ¿no? Tiene una impronta muy fuerte. Y esta impronta tiene que ver con el uso saturado de colores, generar ese tipo de contrastes y un uso de los recursos naturales para poder trabajar con el ambiente de la casa, que termina resolviendo muchas cosas en relación a lo climático de las viviendas, ¿sí? Podemos ver acá en esta fotografía cómo vemos un color monocromático, un monocolor apareciendo siempre en escena con los reflejos de la luz del sol, generando siempre como ese tono medio anaranjado y también invadido por el verde de la vegetación y el celeste del agua que va apareciendo en diferentes momentos, ¿sí? Esto también no solamente es un recurso que de alguna manera es visual, sino que también es un recurso que termina generando un clima dentro del lugar en donde pensemos que estamos en la Ciudad de México, es una ciudad muy, muy calurosa, y este tipo de recursos como el agua en movimiento y demás, al ingresarse dentro de diferentes espacios como transiciones al aire libre o estar más cerca de un ambiente cerrado, el agua da mucha humedad a los ambientes y termina generando junto con el aire que los espacios sean más frescos, ¿sí? Y al mismo tiempo, si ven la foto como un todo, digamos, podemos ver como esta idea de diferentes tonos súper clara de cómo nada, cómo te afecta visualmente, ¿no? Esto cuando nosotros empezamos a hablar de cómo utilizar los materiales, de cuál es el concepto que tienen que tener y demás, este arquitecto se centra mucho en esta idea de que tal vez no es que yo tomo los volúmenes y cada volumen es un material, sino que es todo un material y el resto de la propuesta, digamos, tiene que ver con otros colores. A ver, dame un minuto que apago el calefactor. Ahí está. Bien. em, Bueno, esta es otra imagen de la casa en donde se agrega también, más allá de los colores de la vegetación, de la casa y del agua, se le agrega esta textura, ¿no? Es la arena. Otra cosa más que tiene que ver también, no solamente con lo visual, sino también con la textura, con los sentidos, de tener ganas de descalzarse, de que te dé ganas de hacer algo, de que te proponga algo, ¿sí? Probablemente esta casa puede llegar a estar en una ciudad y esté proponiendo como este espacio más lúdico y de playa, ¿sí? Bueno, acá también seguimos en lo que serían tipologías residenciales, pero ya nos vamos a otro tipo ya no es una residencia de una familia, digamos, sino que tiene que ver con residencias estudiantiles. Em, Como concepto le puse los espacios compartidos, ¿sí? Donde lo interesante de este proyecto es cómo se mezcla esto del convivir con otros estudiantes y qué se propone en relación a eso, ¿sí? Teniendo como espacios comunes de estudio, de trabajo y espacios para comer, ¿Viste la ¿no? foto de la Rosa Parece? Perdón, hay alguien que no está mutado, chicos. No, me parece que eso, que no está mutado. O no sé si quiso decir algo. No, no, porque no levantó la mano ni hizo un comentario. Ahí lo vamos a silenciar. Bueno. Bueno, chicos, y acá un poco también quiero ir mostrándoles a modo de gráficos conceptuales, ¿no? Cómo se muestran este tipo de propuestas. Si yo tengo un programa y tengo una idea, cómo lo propongo, de qué manera uso los colores, con esto que decimos siempre, utilicen gráficos, no escriban tanto. La idea de esto, de que el uso del color termine como diferenciándote y dándote a entender la propuesta de que tiene el arquitecto, ¿sí? Acá podemos ver claramente que hay un color que es este amarillo,
que es la llegada del edificio, muy probablemente sea un espacio común, ¿sí? Luego tenemos las circulaciones verticales con estas transparencias. Y después cada piso lo vemos dividido en dos, por un lado esta parte celeste y por otro lado esta parte gris, que por cómo colocan las personas, pareciera ser que lo gris es lo compartido y aparte también porque se ve transparente, se ve como que tiene un acceso más fluido con el entorno, y por otro lado estas cajas cerradas celestes que pareciera ser algo más privado, ¿no? Esto sería la resolución material del proyecto, ¿sí? El uso del hormigón, el uso de la madera de diferentes tipos, como perfiles, como un panel fijo completo de madera, el uso del hormigón, el uso también de la vegetación como un recurso que va invadiendo este proyecto, que también cumple como con dos alturas diferentes y de alguna manera se apoya resolviendo esa topografía. Y acá tenemos la planta, ¿sí? Que tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando y viendo en la axonométrica que vimos recién, ¿sí? La planta propone, la mitad prácticamente de la planta propone todos estos espacios que son compartidos, de espacios más lúdicos, digamos, de encuentro, de estudio, para poder comer y demás. Después está atravesado por este otro núcleo, que es el celeste más oscuro, que tiene que ver con los núcleos sanitarios, que de alguna manera también generan una barrera de sonido hacia la parte más privada, que termina siendo esta parte celeste más clara, en donde si lo vemos más cerca acá, no sé si se ve, pero podemos ver un dormitorio de un lado, otro dormitorio de otro lado, ingresos separados y un baño en común, ¿sí? Se termina ahorrando en ese tipo de cosas que terminan siendo los más costosas, lo cual puede hacer que el estudiante termine pagando hasta menos por su habitación, y en vez de compartir la habitación, tiene su habitación privada, pero comparte el baño, ¿sí? Y ese baño se comparte entre estas dos habitaciones, no es un baño compartido general para todo el mundo. Bueno, después, esto también se acompaña de este corte en donde también se ve estas diferencias de alturas, este plano que viene de un lado de la ciudad y este otro plano que vence otra altura. Bueno, y eso es la arquitectura de residencias estudiantiles. Después tenemos este otro edificio que es el edificio Copam. Este edificio se encuentra en Brasil, es de Oscar Niemeyer. Seguramente van a poder algún equipo trabajar con Oscar Niemeyer, que yo ahora voy a mostrar algunos ejemplos de él, de proyectos de él. Y lo interesante de este proyecto, yo lo nombro, siempre lo nombro así como les dije hace un ratito, lo nombro como con alguna palabra conceptual para poder siempre como identificar cuál es el punto de partida, cuál es la idea del proyecto, más allá de todas las soluciones que se le dieron, que se le fueron dando al edificio. Hay un concepto, hay una hay como una columna vertebral que hace que este proyecto tenga un concepto fuerte, ¿sí? Yo lo llamo una ciudad vertical porque termina siendo bueno, es un edificio muy grande, tiene cerca de 1.100 departamentos, ¿sí? Y tiene 32 pisos, y lo que tiene de interesante es que termina siendo como una conjunción de varios bloques, es como si fuesen varios edificios unidos dentro de esta ola que cubre, em, que como que unifica todos esas tipologías, ¿sí? Y al mismo tiempo cada bloque va teniendo diferentes tipos de tipologías. Hay tipologías desde 18 metros cuadrados hasta tipologías de 300 metros cuadrados.
¿sí? Entonces, nos podemos encontrar con este tipo de departamentos y nos podemos encontrar con este tipo de departamentos que son monoambientes, ¿sí? Y lo que les nombraba recién, pensando en esto de cómo funcionan las ciudades, ¿no? De que probablemente siempre tenemos barrios que son de poder adquisitivo más grande, entonces tenemos barrios em, de casas gigantes o de countries y demás, y después tenemos barrios más populares. Este edificio como que logra contener todo eso que es la ciudad en relación a a lo socioeconómico, lo tiene todo adentro. Y eso se nota mucho en la planta baja de la ciudad, en la planta baja del edificio, ¿sí? Hay restaurantes de todo tipo, hay peluquerías, es como que hay una conjunción ahí que pareciera ser una ciudad completamente concentrada. A ver qué sigue. Bueno, esto creo que es la última residencial. Este es otro proyecto que también tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando de Legorreta, pero lo utiliza de otra manera, no utiliza reboques y colores llamativos, sino que directamente eh, proyecta y deja el hormigón en bruto, ¿sí? El material en bruto, que lo que lo hace muy interesante a esto también es la vejez que terminan teniendo los materiales. Cuando los materiales están brutos, como los ladrillos vistos o los hormigones, siempre tienen una buena vejez en relación a lo que sería, em, nada, paredes pintadas, ¿no? Revocadas y pintadas. Y lo interesante de este proyecto y de esta vivienda y cómo trabaja este arquitecto, sobre todo pensando en el ambiente en el que están, ¿no? Este proyecto está en San Pablo, es una ciudad que llueve muchísimo y siempre como que se usa mucho y al mismo tiempo el clima es un clima que podés estar afuera, ¿sí? Entonces lo que se usa mucho es esto, de tener como estas galerías, de estos espacios de transición de que no estás ni tan afuera ni tan adentro, ¿sí? Y si vemos ahí es una gran proporción de ese patio está cubierto para poder ser usado, ¿sí? Y esta idea de tener iluminaciones cenitales para poder llegar la claridad y que ese techo no termine como oscureciendo todo el espacio. Eh, bueno, acá también el uso de la vegetación súper importante, imponente, y los materiales de esta manera tan sobria generan como, nada, no te generan ese shock que vimos recién de Legorreta, pero de alguna manera, si lo vemos acá, vemos cómo esa contundencia del material termina siempre como enmarcando algo, con algún propósito, ¿no? Esta idea de generar esta barrera vegetal que termina siendo como una gran pared de vegetación y y esta pileta ingresando hasta adentro de la galería, digamos, con esta forma geométrica eh, diferente, que no es un cuadrado como, o un rectángulo como solemos siempre ver, nada, termina generando como una composición y esta fotografía o esta como imagen súper atractiva, ¿sí? Otra imagen, acá como vemos cómo resuelve también las escaleras, una parte están metidas dentro de esta transición y otra parte sale un poco para afuera. Em, ¿Qué más? Bueno, nada, un poco más de esto, de lo que sería la luz cenital ingresando a las viviendas, esta vegetación súper imponente todo el tiempo apareciéndose con el brutalismo de un piso de madera, unos tabiques de hormigón y todo un techo de losa de hormigón. Eh, Nada, interesante. Bueno, ahora nos vamos a lo que sería la arquitectura cultural, ¿sí? Este es un proyecto que me parece muy interesante, chicos. Es un sesqui
que un sesqui es como una especie de centros culturales y deportivos que se ubican también en Brasil. Y este proyecto es un proyecto de una arquitecta llamada Lina Bobardi, una arquitecta brutalista, que tiene una historia bastante interesante. Yo le llamo a este concepto, como concepto le llamo una extensión del barrio. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene tres calles, tiene como un terreno que tiene una forma media rara. Acá de este otro lado hay lotes, digamos, hay casas, y está como metido dentro como un poco del corazón de la manzana. Y, y a través de estas calles, la arquitecta termina haciendo y logrando que con la densidad que hay alrededor, uno termine como ingresando como si fuesen calles internas. em, y que lo sientas de esa manera y de repente estás encontrándote con un lugar lleno de programa y culturalmente muy rico, ¿sí? La idea, como les comenté, de este proyecto tiene que ver, por un lado, lo cultural y por otro lado, lo deportivo. Y lo que sucedió en este proyecto, que tiene una historia linda, es que este lote está ubicado cerca del río y como todo lote cerca del río de las ciudades latinoamericanas se han llenado de zonas de áreas industriales, digamos, de lotes industriales, que después esas industrias se terminaron yendo hacia afuera de la ciudad y terminaron quedando esos galpones industriales abandonados o se terminaron demoliendo y haciendo otro tipo de cosas, ¿sí? Cuando la llaman a la arquitecta Alina Bobardi para hacer este proyecto, ella no sabía muy bien a dónde quedaba ubicado y no vivía en esta ciudad, vivía en otra ciudad. Entonces llegó el mismo día en que iban a demoler todo estos galpones, ¿sí? Entonces cuando llegó al lugar y vio lo que era el espacio, que tiene que ver con esto, ¿no? De conocer el entorno, de cómo te va dictando algo cuando vos llegas a un lugar. Estaban todas las máquinas para hacer la demolición de los galpones y la arquitecta frenó todo y dijo que ella iba a mantener todos los galpones. Nadie entendía nada porque era para hacer un proyecto deportivo, o sea, cultural y deportivo. Entonces no sabían a dónde iba a poner todas las canchas de fútbol, de básquet y las piscinas y todo, digamos, no había espacio para todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué termina resolviendo? Termina resolviendo armar un edificio deportivo, que es este que vimos acá al principio, en donde acá tenemos canchas de vóley, canchas de fútbol, estas canchas que se van como adaptando y siendo como de diferentes tipos de deportes, grandes galpones para hacer gimnasia, una pileta y aparte tiene esta torre por la cual uno va subiendo y a partir de estos puentes uno se va conectando a las diferentes canchas, digamos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos, esto vendría a ser esta parte del edificio que fue lo único que se demolió, y por el otro lado adoptó todas estas áreas, estos galpones industriales, y les fue dando diferentes características programáticas, ¿sí? Es un proyecto que me parece muy interesante de cómo la gestión del lugar, sumado a los programas propuestos por la arquitecta, funcionan hasta el día de hoy muy bien. Este es un proyecto que tiene más de 60 años, ¿sí? Eh, y realmente la gestión del lugar propone y, y- y- y milita mucho el uso del espacio como fue propuesto e ideado por esta arquitecta, ¿sí? Que propone como idea un gran espacio, este galpón, un gran espacio que tiene hasta un espejo de agua adentro, en donde se hacen diferentes tipos de exposiciones. Por otro lado, hay un espacio acá también que tiene como diferentes recorridos y tiene mesas fijas para jugar al ajedrez, para jugar a las cartas y demás. Y una especie acá de librería
donde la gente va y lee el diario y hace ese tipo de cosas. Después tiene un teatro más convencional. Este otro galpón, que es un galpón que tiene todas unas paredes que no llegan hasta el techo, o sea, vos podés como mirar qué está pasando o qué están dando y son todos talleres de diferentes cosas, un taller de grabado, de cerámica, la gente va, se inscribe ahí, hay gente desde 15 años hasta 80 años y están todos en el mismo taller, es súper interesante. Y después del lado del frente tenemos un gran comedor a precios súper accesibles, y este otro galpón que es más para conciertos, para tipo un teatro más alternativo y demás. Y por otro lado tenemos esta otra calle, digamos, que vendría a ser esta que está acá, que en el verano es impresionante cómo, bueno, se transforma. San Pablo es una ciudad mediterránea, no da al mar, entonces la gente se apropia de los espacios y de repente ese deck que tiene unos espejos de agua y sirven licuados y demás, termina siendo pareciendo nada, Copacabana, o sea, pareciera que estás en la playa y la gente como que se apropia de ese lugar de esa manera y es muy lindo, ¿sí? Este vendría a ser otro de los espacios, el que nombré, que es como para hacer exposiciones. Podemos ver cómo también está el uso de la luz cenital, tratando de hacer ingresar un poco más de luz natural y que todo sea como una luz pareja la que ingresa al lugar. Y después tenemos, no sé si se ve acá, como un gran hogar con unos bancos alrededor, y acá en invierno siempre se prende ese fuego y hay gente tocando la guitarra, hay gente bailando, va cualquiera y se sienta ahí. Parece como logros así de arquitectura es muy, muy interesante porque tiene mucho que ver esto de cómo se juntan los programas o cómo se proponen los programas para que funcionen y para que la gente vaya, ¿sí? Y este gran espacio convoca gente desde 80 años hasta niños de 3 años y están todos ahí conviviendo en ese mismo lugar. Y nada, me parece muy interesante para investigarlo un poquito más si les interesa. Em, bueno, hablando un poco también de arquitectura deportiva, que fue lo que vimos recién también, junto con lo cultural, quería mostrarles este edificio que tiene que ver un poco también con el último práctico que vamos a tener, que tiene que ver con un complejo deportivo barrial, ¿sí? Eh, Quería mostrarles un poquito cómo funciona esto de hacer un proyecto de grandes luces, de qué significa poder tener una modulación clara que vaya de alguna manera con algún tipo de techo o cubierta que genere algún ingreso de luz, que genere alguna forma, que si nos ponemos a ver, esto podría ser un galpón que no tenga mucha gracia, pero de alguna manera estos arquitectos le buscaron una forma material y una forma eh, geométrica que, eh, que funcione y que funcione tanto en el programa que se está proponiendo eh, como visualmente, ¿no? Visualmente uno ve una cierta contundencia a través de estas perforaciones. Y si nos ponemos a pensar, esto que vemos acá arriba, el proyecto acá arriba, consigue durante el día tener un montón de iluminación natural, que prácticamente tal vez no haga falta prender luces, y durante la noche funciona como un gran farol, ¿no? O sea, imaginemos estar por ahí cerca de este espacio, es una gran linterna encendida generando esta forma. em, y bueno, nada, se las quería compartir para que también pensemos después
cómo podría llegar a ser este proyecto que vamos a tener al final del año. Si ven ahí cómo se va tamizando la luz, esto vendría a dar al oeste, entonces, nada, como también hacia dónde están inclinados eh, estos paños, cómo ingresa la luz y demás. Eh, bueno, este es otro proyecto cultural también, esto es un museo. El concepto que le pongo es un techo para la ciudad, hablando un poco de lo que significa esto en relación a los ambientes, ¿no? A las demandas climáticas que existen en cada lugar, ¿no? Este es un lugar donde llueve muchísimo, entonces generar ese reparo es algo importante y no solamente para que te cubra de la lluvia, sino para que se puedan realizar cosas bajo ese techo. ¿Sí? Este es un proyecto también de Lina Bobardi, de la misma arquitecta que vimos hace un ratito, y es un museo de arte contemporáneo que termina siendo el mismo elevado y enterrado para poder liberar este espacio y esta gran plaza con un gran mirador al fondo. ¿Sí? Si lo vemos acá, la idea de la arquitecta fue, esta vendría a ser la avenida, que es una de las avenidas más importantes de San Pablo, es como si fuese la Irigoyen acá en Córdoba, digamos. Y tenemos toda esta plaza acá, que si se ponen a ver es una plaza construida, porque todo lo que está acá abajo es un edificio, digamos. Para poder generar ese plano cero se tuvo que construir todo esto con algún tipo de programa, y acá arriba se tuvo que construir esa otra parte del museo para poder generar este plano. ¿Sí? Acá lo podemos ver también en un corte, cómo están estas cuatro patas, que acá se ven dos, pero bueno, son cuatro en total, con dos vigas, dos grandes vigas que terminan colgándose esas losas a través de esas vigas. Estructuralmente es súper interesante, pero como idea conceptual, para no entrar tanto en el proyecto, esta idea de habitar el plano cero de una manera pública, más allá de que esto sea un equipamiento público, nada, entrar a un museo es pagar, es estar interesado en entrar a ese museo, no a todo el mundo le interesa, y de repente se abren estos espacios que son completamente públicos, ¿sí? Que son estos grandes vacíos que terminan siendo espacios para convocar mucha gente, ¿sí? Pensemos que acá, nada, San Pablo, 18 millones de habitantes, y acá es donde prácticamente empiezan todas las manifestaciones y todos los eventos de la ciudad empiezan abajo de este techo. ¿Sí? Bueno, este es otro proyecto, es un zoológico que creo que nunca se hizo, pero me parece muy, muy lindo esta idea de, de generar un concepto, ¿no? De esto que venimos como repitiendo. Generar un concepto, una propuesta, una idea que sea un hilo conductor de todo lo que se define después, ¿sí? Eh, este arquitecto, Niemeyer, con dos croquis, termina como resolviendo una idea muy troncal que después como que te da la sensación de que ya no importa tanto el material ni nada. Es como esta idea de proyecto termina siendo troncal en el resto del edificio y en vez de, eh, en vez de tener el... ¿Se escucha? Sí, 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 se cortaba Sí, sí, recién, se pero sí. escucha. Ah, yo no sabía si era yo Ah, bien. o...
Sí, Bien, se bien. corta un poco, pero bien. Ok. Bueno, em, entonces estábamos en este proyecto. La idea en este proyecto de Niemeyer tiene que ver con dejar los animales sueltos en el zoológico, que son los que se quedan, digamos, y la gente que está de paso esté de alguna manera encauzada en este puente, que es donde se ve toda la vida animal, digamos, pero que de una manera natural. Un zoológico, nada, pensándolo diferente. En donde acá vemos lo que sería la propuesta en tierra, digamos. Si vemos acá este cortecito, acá vendría a haber como dos paneles de vidrio que terminan como un poco protegiendo a todo el resto de lo que va sucediendo acá abajo, ¿sí? Animales, aves y demás. Y esta sería como la segunda propuesta, que vendría a ser lo mismo, encauzar a la gente, pero de esta manera de generar estos ventanales bajo el agua, si lo ven en este corte, digamos, bajo el agua, de poder armar este percurso y ver lo que es la vida animal bajo el agua, digamos, pero de una manera también natural. ¿Sí? Bueno, otro proyecto de Niemeyer es este teatro que se llama el Teatro de Ibirapuera. Le pongo como concepto que es un teatro doble. Eh, la idea un poco de este proyecto, bueno, para mostrarles un poquito más cómo es, siempre este arquitecto utiliza mucho rampas, formas y percursos para ir como caminando y encontrándote con cosas o ver el espacio de una manera más elevada y demás. Entonces, este es el foyer del edificio, que vendría a ser esto que vemos acá en planta. Para subir para entrar al teatro, digamos, habría que subir y después se baja, ¿sí? Para que pueda tomar esta forma también el teatro. El diseño termina como cobrando esa forma, y tenemos este escenario al final del edificio, que termina teniendo un portón acá afuera que da hacia un gran parque, ¿sí? Este edificio está implantado, como si les dijera, en el Parque Sarmiento. Y nada, sucede esto, ¿no? Que de repente hay un marco, hay otro marco dentro de lo que es el escenario, en donde puede haber hasta cambia un poco la dinámica del teatro, ¿no? Puede ser, se puede estar generando algo que tenga esta doble vista, que haya gente afuera y gente dentro mirando, o puede generarse algo en donde directamente toda la gente, nada, un domingo a las 7 de la tarde, la gente de picnic o la gente ahí viendo, asistiendo a un show. ¿Sí? Este es otro proyecto que es una escuela que también tiene un poco que ver con esto que hablábamos al principio del uso de los materiales, del uso de la luz cenital y em, de la luz artificial como una manera eh, de ayudar a esta luz natural, o cuando se hace de noche, digamos, de seguir reforzando esta idea de iluminación pareja, ¿no? Sobre todo en estos lugares donde tenemos grandes escalas de luces, ¿sí? Como si les dijera, este gimnasio de acá, esta área exterior de esta biblioteca, que termina, por ejemplo, de noche teniendo este tipo de iluminación, con este juego de colores que se termina generando a través de la misma, eh, que da un poco la idea de estar en este espacio iluminado, que también cenitalmente sería como lo mismo, ¿no? Como que no cambia tanto si es de noche o es de día, la iluminación del espacio es prácticamente igual. Bien, bueno, después tenemos las tipologías comerciales que tenemos. Este proyecto de acá es un proyecto, es un teatro
es un teatro en Buenos Aires, en la calle, creo que está en la calle Corrientes. Y el concepto que le pongo a esto, a este proyecto, es los libros en escena, ¿sí? Porque termina tomando un protagonismo, esta idea del libro, esta idea y ganas de los Ateneos. Acá en Córdoba tenemos uno, los Ateneos tienen la particularidad de que las personas pueden ir y sentarse y ponerse a leer, digamos, y un poco lo que sucede en este espacio, que es muy interesante, es que todos estos palcos y alrededor de estas grandes bibliotecas haya espacios para vos poder estar, consultar libros, y quedarte o ahí o paseando por el espacio, que la verdad es muy bonito como estas bibliotecas empiezan como a formar parte y a tapizar todas estas paredes del teatro, teniendo como foco también esto otro, que en vez de tener un show específico de algo, es como la cafetería del lugar. Y de vez en cuando hay algún que otro show de nada, músicas o presentaciones de libros, exposiciones y demás. Bueno, este es un proyecto comercial que tiene que ver con el mobiliario. Es un estudio que vende muebles, digamos, muebles de diseño. Y lo interesante de este proyecto es ver, nada, el proyecto, el concepto del proyecto, ¿no? Cómo termina siendo como un volumen súper rígido con una iluminación imponente, que de alguna manera ese material bruto trabajado de esa manera y con esa, sumado a esa iluminación, termina generando un foco tan atractivo, ¿no? Y al mismo tiempo este otro foco, este marco, esta raja, con esa iluminación y esos colores y tonos de muebles desparramados por la planta, termina como haciendo este foco de lo que es el mobiliario como súper interesante, como que te da ganas de ir y mirar ahí qué hay, porque terminas viendo, así como los muestro acá, estos muebles medios desparramados, con esta iluminación pareja, con esta información que es tipo casi nula, que solamente tenés distribuidos acá las cosas que se venden y no ves mucho más, no hay composiciones de living, no hay ese tipo de información que nosotros por ahí solemos ver cuando entramos a un local de decoración o de muebles, ¿no? Acá podemos ver en la planta este gran espacio, como este gran galpón, con esta iluminación pareja. Después tenemos este otro espacio al costado que prácticamente es imperceptible que existe, ¿no? Porque es prácticamente como una pared y que tiene los servicios. Después tenemos un patio acá al fondo y un espacio atrás que vendría a ser un espacio como de trabajo, como de diseño, ¿sí? Que tiene que ver un poco con, nada, forma parte del diseño de los muebles, ¿sí? Acá se ve el patiecito, y esto que se ve acá como si fuese una pared, en realidad es este estudio que les digo, que tiene este filtro que también parece como muy interesante, como esta superposición de mallas de hierro, digamos, que son las que se usan las mallas para hacer las losas, están utilizadas de cierta manera que terminan haciendo este filtro, nada, como una pared luminosa, ¿no? Como que de noche eso torna otra, tanto para la gente que está dentro del espacio como la gente que está acá adentro, que puede de alguna manera controlar lo que sucede en el área comercial, digamos. Nada, parece ser un recurso interesante, ¿no? Como que
materiales que se utilizan para ciertas cosas también pueden utilizarse y generar filtros y generar otras sensaciones, ¿sí? Bueno, este es un proyecto que está acá en Córdoba, es el restaurante del Papagayo, no sé si alguien ha ido alguna vez, y le pongo el concepto de un gran pequeño espacio, ¿sí? Este lote tiene la particularidad de ser un lote súper angosto, tiene 2,40 de ancho, ¿sí? Y un poco la propuesta de trabajo que tiene este restaurante, que es al mismo tiempo el más caro de Córdoba, creo, no sé si lo seguirá haciendo, pero creo que sí. Bueno, miren lo que es la planta, lo largo que es el lote y lo angosto que es. Sí entran pocas mesas, no entra un montón de gente, pero plantea esto, pero lo más interesante que tiene es esta altura doble, que por lo menos son 7 metros, creería yo, o 6 metros, eh, que termina haciendo que el espacio, si lo ven acá, el espacio termina como cobrando otro sentido, ¿sí? Esta idea de tener como esta iluminación natural, esta altura tan imponente también entre dos medianeras de edificios. Nada, me parece que también es muy interesante. Si lo vemos acá, también este uso de los materiales brutos, ¿no? De un lado tenemos este hormigón que está como súper, da como una sensación de limpieza, ¿no? Como que más allá que ser un material bruto, tiene como un trabajo, un impregnante, una cosa brillante, algo que te da un poco de idea de lujo y te da un poco de idea de limpieza. Y este otro ladrillo de acá, también con ese brillo se lo ve como que tiene un tratamiento, como esto que termina siendo como que pareciera que le sacaron el revoque a ese ladrillo, terminó tomando como una fuerza muy linda en el proyecto, generando como esas dos medianeras tan imponentes, ¿no? Porque perfectamente podrían haberlas tratado de hacer blancas para ampliar el espacio y como que no, al revés, como que como contrapropuesta a eso, realmente que se sienta esa angostura, ¿no? Que se sienta eso, pero que la amplitud se la vamos a dar de otra manera y es a través de la altura. Y otra cosa también que tiene interesante es que plantea como esta escultura acá en la parte de arriba, digamos, que termina junto con la iluminación, eh, nada, generando como estos reflejos y esta idea como que termina dando un aire eh, artístico muy, muy lindo. ¿Sí? Y cuando lo ven de día, esta misma escultura como que termina también bajando esa luz y haciendo esa sombra súper interesante. ¿Sí? Bueno, un minutito. Este es un proyecto comercial de lo que serían las hojotas hawaianas. Y lo que me parece interesante de este proyecto es que tiene mucho que ver con esta idea de nada, de dónde se usan las hojotas en la playa, ¿no? Como sobre todo, bueno, en Brasil. Acá sería más un río, pero en Brasil es más la playa. Y, y me parece súper interesante esta idea también, como muy contundente de lo que es la fachada, de cómo se muestra el logo, de cómo es la iluminación y de cómo en vez de tratar de ser una cosa gigante, se contraponen y hacen la escala, la escala más baja y Flor, dando como en un subsuelo. Flor, ¿Sí se escucha? sí, No se perdón, escucha. si Perdón, podés, sí, no, porque se cortó recién, si a lo mejor puedes apagar alguna de las, o la cámara, o... A ver.
Digo, yo capaz puesto la conexión. No, Sí, es que pues. son momentos que se me frena. Pero ahora no va a suceder. Ya estoy. Ya termino en un ratito. Bueno, Sí. esta idea que les digo de generar, vuelvo acá, de contraponerse a la lógica y generar algo bajo que llame la atención, no irse en altura, sino que directamente generar esta cosa, este proyecto más bajo y generar este concepto tan claro que directamente tiene el logo de la marca, ¿sí? Y uno cuando ingresa al lugar, si lo vemos acá, esta ventana que está acá atrás vendría a ser la calle, o sea que el edificio termina quedando como en un subsuelo y dando ese aire, pero desde socavar, no desde irse en altura, ¿sí? Y cuando uno ingresa a este espacio, termina ingresando como un espacio que parece prácticamente exterior, ¿no? Esto, esto es una persiana que durante el día se abre y queda completamente como una extensión de la vereda, ¿no? Una extensión de la vereda, como se ve en este lugar. Por acá se ingresa y se baja y podés encontrarte con todos estos kiosquitos de venta de diferentes tipos de hojotas, venden pareos, gorras y demás. Pero esta idea como descontracturada, ¿no? Que también es un poco el concepto de la marca también, de generar como estos kiosquitos o contenedores de una manera media eh, espontánea puesta, ¿sí? Pero que al mismo tiempo está súper cuidada, ¿no? La elección del piso, del lugar, un piso rústico que pareciera ser un piso exterior, el uso de la iluminación artificial como ingresa, la luz pareja que entra, te da la sensación de estar protegido, pero también estar en un espacio exterior, ¿sí? Bueno, después tenemos educación. Quería mostrar dos escuelas, esta que es la Universidad una Facultad de Arquitectura de Vilanova Artigas, y el Manuel Belgrano, que es el Colegio de Córdoba. Tienen como concepto estos dos edificios, digamos, el edificio como una infraestructura urbana. ¿Por qué lo nombro de esa manera? Porque son edificios que pueden albergar ese programa educacional, digamos, pero que pueden ser también se pueden realizar otras actividades, puede albergar otro tipo de programas, ¿sí? Eh, la Universidad de Arquitectura, esta es la Universidad de Arquitectura, y como ven así también se entra por del plano de vereda, terminan como ingresando directamente a este espacio de una manera casi como sin darte cuenta, terminas ingresando a los espacios. Tenés este gran salón de usos múltiples en donde suceden acá muchas cosas, muchas veces acá se da solamente arquitectura y muchas veces acá hay gente em, posando y los estudiantes de arte dibujando. Muchas veces hay exposiciones de otro tipo de facultades y terminan viniendo hacia la Facultad de Arquitectura y teniendo como otras interacciones, ¿sí? Esto es un poco también lo que le hablo de lo que son las transiciones, las sombras, de poder llegar a un lugar y sentirte, ir sintiéndote protegido sin todavía haber entrado a los lugares. El acompañamiento siempre de la naturaleza y de la vegetación como algo que no le excede al proyecto, no se le agrega al final, sino que forma parte del diseño del proyecto, ¿sí? Esto sería alguna exposición que se está dando en el salón, digamos, em, y esto sería como ya otra cosa, una junta de alumnos. Esto creo que tiene que ver con algún centro de estudiantes, alguna lucha de estudiantes por algo en relación a la educación, ¿sí? Y algo que también tiene muy lindo este proyecto, bueno, es el uso de esta rampa que uno va como circulando y atravesando siempre este espacio
muy alto, esto debe tener por lo menos 12 metros, ¿sí?, de altura. Esta es la biblioteca y todos los talleres que van sucediendo alrededor de este proyecto son al aire, no son al aire libre, son como que están abiertos a este mismo espacio, ¿sí? Eso trae algunas dificultades también para concentrar a la gente y demás, pero es como que uno siempre está al tanto de todo lo que está sucediendo y de alguna manera eso es muy rico, ¿sí? Porque no, no terminas de estar completamente enfocado en una cosa, sino que estás al tanto de todo lo que está sucediendo. Y lo mismo, creo yo, sucede en esta escuela, que bueno, está acá en Córdoba, es el Manuel Belgrano, está sobre la Costanera, casi llegando al centro. Y es un proyecto que más o menos tiene como la misma idea, ¿no? Como de este gran salón, de esta idea de un proyecto abierto, de un gran techo que cubre actividades, que cubre programas que pueden ser de diferentes tipos. Puede haber una feria, puede haber una exposición, puede haber una obra de teatro, puede haber un grupo de música tocando ahí y todo puede suceder en esos lugares, ¿sí? Bueno. Y esto es lo último que quería mostrarles. Tiene que ver con lo que vendría a ser proyecto, con lo que tiene que ver con plazas y parques, ¿sí? Este es el Jardín Botánico de Medellín. Lo pongo como concepto, una geometría orgánica. Si ven la planta acá del proyecto, bueno, es un gran parque, digamos, y la intervención que hace el estudio tiene que ver con toda esta parte de acá, que son como estas flores hechas de estos materiales como de madera, algo que tenga mucho que ver con esta cosa orgánica, no solamente desde lo material, sino también desde lo formal, en cómo va creciendo eso. Estas flores que vemos acá de alguna manera podrían ir creciendo o apareciendo en otras partes del complejo y que de alguna manera queden bien acompañadas con los espacios. Si vemos la planta completa, vemos que algunas de estas flores pueden albergar restaurantes, otros pueden albergar áreas de estudio, otras pueden albergar talleres, hasta mismo así los núcleos sanitarios, ¿sí? Pueden ir tomando diferentes programas, pero hay un lenguaje en común que hace que esto tenga una cierta armonía, ¿sí? Y estas flores y esta idea del uso de la madera junto con todo el contexto de árboles y de uso de madera y vegetación, nada, me parece súper interesante. Y hay muchos proyectos en Colombia bueno, ahora también les voy a mostrar otros, que un poco tienen que ver con esta búsqueda de lo natural y lo sensorial. Acá hay un parque que se llama Parque de los Pies Descalzos. Yo lo llamo como una pausa en la ciudad. ¿Y por qué me parece interesante? Es porque de repente uno está en la ciudad esto está en la ciudad de Medellín, uno está en plena ciudad. Medellín es una ciudad como Córdoba, es una ciudad grande, y de repente te encuentras con ciertos lugares, ciertos parques, que tienen esta idea sensorial súper potente, en donde no solamente te estás yendo a una plaza, sino que de repente se está proponiendo descalzarte, te está proponiendo tirarte, te está proponiendo jugar con el agua o ver niños jugando, que no es lo mismo que sucede en cualquier plaza en relación a los sentidos que uno va trabajando en esos lugares, ¿sí? También el uso del agua, te está proponiendo ir a jugar con el agua, mojarte, algo que por ahí vemos nosotros en los parques de prácticamente todas las ciudades. Si vemos una fuente, si vemos un espejo de agua,
no son lugares que te propongan a uno estar ahí metido, ¿no? Sino que todo lo contrario, seguramente hay un guardia, seguramente sentís que no podés hacer uso de eso, ¿sí? Y en este parque sucede lo contrario, ¿sí? El uso de los sonidos del golpe del agua, generando como esta especie de cascada, de proponer, generar estos muelles en donde las personas se pueden acercar y cada vez mojarse más, hasta meter los pies, o esto de acá, que tiene estos chorros de agua que, bueno, empezaron a realizarse en estas plazas y después ahora ya se pueden lograr ver en algunas otras ciudades este tipo de juego, digamos, de esta cosa lúdica del uso del agua. Y por último, este que es el Parque de los Pies Descalzos, que también es otro parque, pero que también como que propone esta misma situación, ¿no? Ya con el nombre te está diciendo que ese espacio es para vos hacer uso del equipamiento y del agua y de esos piletones de una manera como más lúdica y más de acercarte y formar parte, digamos. Bueno, un poco más de lo mismo. Y terminamos. Es eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, un poco en este teórico que nos ha dado, que nos ha desarrollado la profesora Margarian, hemos tenido la oportunidad de ver otro tipo de tipologías que quizás no vamos a trabajar nosotros en el transcurso del año, pero bueno, es como para que ustedes también tengan digamos, que puedan comprender o por lo menos puedan dimensionar eh, sobre la variedad, ¿no?, de tipologías arquitectónicas y bueno, y cómo en cada una de ellas se puede hacer un aporte desde el diseño, desde la mejor manera de, de que el diseñador o el arquitecto o el ingeniero pueda este, disponer, como dijimos en algún teórico pasado, ¿no?, cómo le damos calidad a los materiales para poder definir de la mejor manera la función para lo que está previsto. Podríamos, la verdad, que hacer todos los teóricos o todos los teóricos que nos quedaron para el año, los podríamos dar una tipología diferente, ¿no? Y que no nos alcanzaría el tiempo como para Sí. poder hacer un recorrido. Pero bueno, por lo menos, digamos, la idea es que puedan tener esta posibilidad de tener por lo menos esta noción general. A eso me refería. Bueno, nos deben quedar pocos teóricos, creo que nos quedan 2 o 3 teóricos de temáticas concretas de la asignatura, y ya después, bueno, vamos a empezar con todo lo que son los trabajos de investigación, que ya en su momento vamos a definirles de qué se tratan, y ahí sí, ustedes, cada grupo va a tener que desarrollar un tema donde la devolución va a ser al revés, ¿no? Un poco van a poder contar a sus compañeros y a nosotros mismos, ¿no?, algunas temáticas que nos van a servir para poder ampliar también esta noción de la que hablábamos. Eso por un lado. Con respecto, bueno, ya la semana que viene es feriado, tenemos un feriado largo, así que no nos vamos a ver. Para toda la gente que ayer, no disculpen porque yo tenía un corte